Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de TVSEC les damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto García y el día de hoy tenemos la participación de una persona que admiro en lo personal. Y me refiero a David Tintor Pérez con la conferencia Cómo calcular el verdadero costo total de propiedad de una estrategia de ciberseguridad. David Tintor Pérez se autodefine como un especialista en ciberseguridad, geek y ñoño. Cuenta con más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información, de las cuales los últimos 12 los ha dedicado al diseño de arquitecturas de seguridad y a la cacería de amenazas. Empresario y técnico autodidacta apasionado de temas de seguridad, infraestructura de cómputo y redes, además de un destacado solucionador de problemas especialista en threat hunting o cacería de amenazas. David, pues vamos a tener entre 40 y 45 minutos para dar esta presentación. Y bueno, también tendremos habilitado el chat para sus preguntas. Así que, David, te invito a tomar la palabra adelante. Híjoles, me vas a sonrojar, Beto, un día de estos. Ya no voy a dejar que me presentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto tenerlos en esta plática. Eh, Estamos tratando de reactivar todo nuestro ciclo de webinars. Vamos a estar trabajando mucho con webinars breves como este que están viendo y vamos a empezar a trabajar también con algunos más especializados. La idea es estar compartiendo conocimiento todo el tiempo. Al final del día, el conocimiento está para eso, para compartirse, para que las cosas vayan saliendo mejor y vayan funcionando mejor para todos. Entonces, entremos en el tema, si te parece, entremos ya directamente en el tema y hablemos de este tema, ¿no? Siempre que estamos hablando de algún proyecto de cualquier tema, pues siempre vamos a estar hablando del costo total de propiedad, ¿no? Y tenemos que aprender a calcular este costo total de propiedad para poder ver si un proyecto es viable, si un proyecto va a guardar la relación de costo-beneficio adecuada, si va a haber un retorno a nuestra inversión, etcétera. En ese sentido, eh, lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a calcular este costo, cuál es la forma correcta de calcular este costo. Y aquí me gustaría empezar con cómo lo hacemos, ¿no? Normalmente, ¿cómo hacemos esto, ¿no? Y hay muchas fórmulas para calcular el costo total de propiedad de un proyecto y casi siempre vamos a tener este tipo de fórmulas, que es el punto de vista estándar del cálculo. ¿Ah? Y es el costo financiero de un proyecto, ¿no? Vamos a calcular el costo inicial, cuánto nos cuesta el hardware, cuánto nos cuesta el software, cuánto nos cuesta la instalación, cuánto nos cuesta la puesta en marcha. Luego vamos a calcular cuánto nos cuesta administrarlo, luego vamos a calcular cuánto nos cuesta operar y cuánto nos cuesta el soporte en el periodo de tiempo de vida que le vamos a dar a la solución o al proyecto. 1 año, 3 años, 5 años, lo que hayamos definido. Vamos a sumar todos estos números y vamos a obtener el costo total de propiedad. Y esta es la forma en la que las organizaciones lo hacen de forma recurrente. Es el punto de vista por excelencia para todos los cálculos. Y sirve igual para comprar software, para desarrollar un programa, que para comprar un automóvil. Ajá. Básicamente son fórmulas que siempre funcionan igual y nos van a arrojar un número al final para decirnos en qué nos estamos metiendo a nivel de los gastos de un proyecto. El problema es que en particular en el tema de seguridad y de ciberseguridad ya más profundamente, este cálculo queda sumamente incompleto, queda sumamente limitado. Y tenemos que entrar con temas que normalmente no tocamos al hablar de costo total de propiedad en los proyectos. Y esto me gusta llevarlo como una charla, irlo platicando, porque al final del día se trata de podernos meter en los huecos, en los recovecos de la información y compartir experiencia. Y nosotros nos gusta hablar del otro punto de vista, el TCO no financiero. Ajá. Hablar de esos costos que no son, que no son numéricos o que son muy difíciles de cuantificar, pero que van a impactar sensiblemente la relación costo-beneficio de un proyecto. Y aquí tenemos los principales que nosotros encontramos, ¿no?
En particular, por ejemplo, podríamos empezar a hablar de la capacidad real de adopción. Es decir, yo quiero contratar una tecnología particular, quiero hacer un proyecto particular de ciberseguridad, quiero implementar NAC, quiero hacer Data Loss Prevention, quiero implementar Zero Trust, etc. Y lo primero que tengo que hacer es medir mi capacidad real de adopción. Es decir, en realidad tengo la posibilidad de implementarlo el proyecto. ¿En qué porcentaje tengo la capacidad de implementarlo? Es decir, yo voy a hacer Zero Trust. ¿Voy a hacer Zero Trust a toda la organización o voy a hacer Zero Trust a un pequeño pedazo de la organización? ¿O voy a hacer Zero Trust a un grupo de servidores? ¿Cuál es mi capacidad real de adopción de un proyecto de Zero Trust? Para eso necesito entender en qué me estoy metiendo, de qué consiste el proyecto, cuáles son las aristas, cuáles son las implicaciones del proyecto y a partir de ahí medir mi capacidad real de adopción. Es decir, cuánto voy a poder en realidad aprovechar. La media de adopción de proyectos de ciberseguridad, y corrígeme Beto si me equivoco, pero la media de adopción en México no rebasa el 30%. Es decir, No, lo que aprovechamos de un proyecto. inclusive en la mayoría de los casos no existe la real justificación, es decir, no se llevó un proceso previo, por ejemplo, de análisis de riesgos que pudiera justificar, ¿no? El adoptar esta solución o el eventual control de seguridad y que desde el punto de vista de la ejecución del simple proceso de la simple ejecución del proceso de administración de riesgos, ya desde ahí vas vislumbrando, ¿no? Esto que comentabas de poder determinar en realidad cuál va a ser el esfuerzo o el recurso que se va a emplear para pues, prácticamente plantear todo el proyecto, ¿no? No nada más el tema de la implementación, por ejemplo, necesita recurso. El recurso se ocupa prácticamente desde el planteamiento del proyecto, ¿no? Entonces, evidentemente sí, las organizaciones a veces fallamos, ¿no? En el momento en el cual planteamos nuestros proyectos de inversión, ¿no? O la justificación tanto del TCO, de lo que sí se puede calcular, pero también de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Los famosos intangibles que es muy complicado calcularlos, ¿no? Correcto. De ahí podemos pasar a lo que es el impacto a la operación. Normalmente esto es algo que también muchas veces no medimos cuando adoptamos una tecnología. ¿Cómo va a cambiar esta tecnología a la organización? ¿Cómo va a impactar la operación? Se nos pueden ocurrir miles de cosas para mejorar nuestra seguridad, pero tenemos que entender que nuestro negocio no se dedica a la seguridad, nuestro negocio se dedica a algún propósito. Vendemos boletos, vendemos licuadoras, vendemos carros, damos servicios de transporte, vendemos boletos de avión. Es decir, nuestro negocio tiene un eje de actuación que es su operación, que es la funcionalidad del negocio, la función del negocio, y cualquier cosa que le pongamos que no sea parte del negocio va a acabar impactando la operación. Y muchas veces cuando hacemos proyectos de seguridad no medimos si estos proyectos van a impactar a la operación, cómo la van a impactar para asegurarnos de que ese impacto a la operación esté medido y eso permita que el proyecto sí se logre implementar. Un ejemplo simple es, yo meto un esquema de seguridad, por ejemplo, en la venta de boletos para generar doble factor de autenticación a cada transacción y paso a mis operadores de la capacidad de vender 100 boletos por hora a vender 60 boletos por hora. Y ya afecté al negocio. Se me ocurrió el mejor escenario de seguridad, pero no pensé que este iba a afectar a mi negocio y eso va a acabar echando el proyecto para atrás o haciéndolo funcionar parcialmente. Entonces también tenemos que medir cómo un proyecto de ciberseguridad puede afectar al negocio. Y creo que tú tienes un muy buen ejemplo, cómo en inscripciones, como en una universidad, en el periodo de las inscripciones, la seguridad tiene que lograr vivir un reto muy importante. Sí, y yo me iría un poquito más para atrás. De hecho, sabes que me gusta el tema de procesos y que aquí se debería dar una conjugación, una ejecución de principalmente dos procesos. El de administración de riesgos que hablaba anteriormente,
pero la combinación también con el tema de la administración de cambios. Finalmente, ese impacto en la operación se debería plantear o vislumbrar desde el análisis de riesgos debido al cambio, ¿no? Entonces, de hecho, es común, ¿no? Que las empresas que están adoptando estos procesos, pues en algunos momentos tengan este tipo de carencias que los lleve a eventualmente fracasar en la implementación de un proyecto y que, bueno, el tema del fracaso puede ser crítico porque finalmente el autorizador, digamos, la alta dirección, el consejo de administración que autoriza los proyectos, va a perder confianza, ¿no? En estas personas que están planteando estas soluciones a medida de que no logren ser exitosas, ¿no? O tarden cierto tiempo en ser exitosas, ¿no? Entonces, ahí pues prácticamente es un análisis de riesgo muy bien detallado, lo que pudiese llevar a tener éxito, ¿no? En la implementación de los proyectos. Y de lo que comentabas acerca del tema de inscripciones, mucho tiene que ver también con el tener identificado, como bien decías, cuáles son los procesos de negocio que son críticos, ¿no? Porque evidentemente cualquier tipo de cambio que impacte a estos procesos de negocio, pues deberá ser analizado con mucho más detenimiento, ¿no? Tratando de identificar o inclusive tratando de pronosticar, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos riesgos a los cuales yo me voy a enfrentar en el momento en el cual yo tenga que incluir, ¿no? Este control dentro de mi operación. Evidentemente, el tema que ponías bastante interesante de incluir un doble factor de identificación en una venta de boletos, pues describes muy bien cuál es el impacto, ¿no? Eventualmente a la que van a tener en la operación. En el caso de las inscripciones es lo mismo, ¿no? Puede ser que el incluir, por ejemplo, controles que tengan que ver con un simple DOS, me puedan llevar a fracasar una inscripción, ¿no? Si yo no calculo muy bien cuál es la cantidad de conexiones concurrentes que yo voy a tener en ese momento, probablemente ese control me pueda llevar al fracaso completo, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, en el caso de una universidad, la parte de inscripciones, pues es precisamente uno de esos procesos críticos para el negocio, ¿no? Porque pues prácticamente ahí es la entrada del principal ingreso, ¿no? De una institución educativa. Entonces, creo que estos dos procesos deberían ser, digamos, los idóneos para poder apuntalar, ¿no? Esta parte de impacto o eventual impacto a la operación. Exactamente. Luego viene un tema de capacidad impositiva. Este es un tema que para mí es fundamental cuando hablamos de seguridad y en especial para cierto tipo de soluciones. Hay muchas soluciones de seguridad que si no se establecen a partir de un área de seguridad que tenga una real capacidad impositiva, van a empezar a fracasar un día después de su implementación. Si yo implemento una solución de NAC dentro de la organización, el día de mañana llega un director con una laptop nueva que no está homologada para poder conectarse a la red, llama a mi jefe y le dice a mi jefe, oye, no me logro conectar a la red, mi jefe me llama y le digo, es que esa laptop pues, no cumple con los lineamientos de la organización y me dicen, no me importa, métela a la red, en ese momento le estoy haciendo un hoyo a mi NAC. Y si eso lo voy a hacer sistemáticamente porque no tengo capacidad de imposición, porque cualquiera puede llegar y decirme, suprime tu control, entonces mejor no me meto en el control porque simplemente voy a poner un escudo lleno de hoyos que no me va a proteger absolutamente para nada. Y bueno, al respecto, yo identifico, digamos, dos principales oportunidades, ¿no? O retos. El primero es el entendimiento. Si las distintas áreas que componen a la organización, y me refiero a áreas, todas las que plantean la parte estratégica, táctica y operativa, no entienden la necesidad, ¿no? De la adopción de este proyecto, pues obviamente va a suceder lo que dices, ¿no? Alguien que no tiene un entendimiento completo de una solución de NAC, es muy probable que vaya a solicitar este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de excepciones que pudieran llevar a fracasar un proyecto de NAC, ¿no? Y la segunda es
y yo creo que es de las más importantes el tema del empoderamiento, ¿no? Es extremadamente importante que las áreas de seguridad estén empoderadas. ¿Para qué? Para poder tener esta capacidad impositiva, es decir, para poder tener esta capacidad de empuje contra los pares o los superiores inclusive, ¿no? Se da mucho y es prácticamente el común denominador de la mayoría, digamos, de las empresas que tienen problemas de seguridad, que son áreas que no están empoderadas. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual ellas quieren imponer, ¿no? O más bien reforzar o solicitar, digamos, recursos, respeto a lineamientos, etc., a un superior, aquí es donde vienen los problemas, ¿no? El superior simplemente por la escala jerárquica, pues prácticamente mata cualquier tipo de esfuerzo, ¿no? De estas áreas de seguridad. Entonces, yo considero importante, y no nada más para este tema de justificación de proyectos o de TCO, sino para que el área de seguridad pueda funcionar, ¿no? Hay muchos procesos de los programas de ciberseguridad que requieren de este empoderamiento para poderse llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos serían los principales retos para este tema de poder imponerlo, ¿no? Si lo llamamos de esa manera. Correcto, digo una anécdota nada más para el tema. Cuando todavía existía BlackBerry, el presidente de los Estados Unidos solo podía usar BlackBerry. Su cuerpo de seguridad, la Agencia de Seguridad Nacional, prohibía que el presidente usara cualquier otro teléfono que no fuera el asignado por ellos si era un BlackBerry. Y básicamente no importa que fueras el presidente del país, te decían qué teléfono podías usar y todos los demás no. ¿Por qué? Porque era la forma de lograr la seguridad que ellos estaban demandándose, ¿no? Entonces, no importa la jerarquía, la seguridad tenía una capacidad impositiva y eso es sumamente relevante. Ahora, me gustaría tocar otro tema que también es muy importante, que es interdependencia y propiedad. ¿Y a qué voy con interdependencia y propiedad? Voy a poner aquí otro ejemplo, Data Loss Prevention. Un área de tecnología, un área de seguridad de una organización quiere lanzar un proyecto de Data Loss Prevention. Tiene que resolver dos temas fundamentales. Uno, que no puede lanzar el proyecto de forma solitaria, es decir, tiene interdependencias con otras áreas. Para que un proyecto de Data Loss funcione, la información se tiene que clasificar y el área de seguridad no puede clasificar la información. ¿Por qué? Porque no es la dueña de la información, no conoce la información. Quien puede clasificar la información es el área usuaria de la misma, es el área generadora de la misma. Entonces ahí tiene una interdependencia con otra área. Si esa otra área no va a participar en el proyecto no va a funcionar. Aquí el tema importante es de quién es la propiedad, quién es el dueño del objeto que vas a proteger, porque ese dueño del objeto que tú vas a proteger o de ese elemento que vas a proteger o de ese servicio que vas a proteger, tiene que coparticipar contigo, tienes una dependencia con él. Y si él no te apoya, tu proyecto va a fracasar. Tocaste un punto muy interesante y que tiene que ver principalmente con responsabilidades, ¿no? Y la verdad es que en todas organizaciones la responsabilidad incomoda, ¿no? Entonces, para mí, en este punto sería importante inclusive el tema de dejar claro los roles y las responsabilidades, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, cuál es el valor real de una matriz RACI, ¿no? En que la organización puede identificar todos estos roles, ¿no? En cada uno de los procesos que existan, ¿no? Comentaste muy atinadamente el tema de clasificación de la información. Yo creo que es uno de los procesos más complejos de implementar por esa interdependencia, ¿no? Dependes de prácticamente todas las áreas, ¿no? Para poder hacer un proceso eficiente de clasificación. Entonces, peor aún va a ser, o más difícil va a ser, si es que no tienes identificados bien a estos actores, ¿no? ¿Quiénes van a ser los responsables de clasificar esa información, ¿no? O al menos, ¿quiénes van a ser los responsables de que esa clasificación se dé, ¿no? Que aquí viene un término que a mí no me gusta mucho porque no hay una definición en español de la parte de accountability, ¿no? Que es el responsable de que el proceso se lleve a cabo, ¿no? Tal vez no, él no es el responsable y la mayoría de las veces no lo es, él no es el responsable de ejecutar las actividades relacionadas con el proceso, sino más bien es el responsable de que el proceso se dé, ¿no? Entonces,
efectivamente, cada una de esas áreas, en el caso de clasificación de la información, deben tener un responsable de que todos los documentos efectivamente de esa área estén clasificados, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, ese sería para mí el elemento esencial, ¿no? El tema de los roles y las responsabilidades. Correcto. Y por último, este tema yo sé que te va a encantar en particular porque es el tema de la madurez. Y aquí me voy a remitir a un ejemplo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Y a qué voy con esto? Normalmente implementamos primero controles y después procesos. Entonces, ponemos controles, es decir, implementamos un firewall, implementamos una solución de un tipo, implementamos una solución de otro tipo, pero no lo sustentamos con un proceso que nos dijera qué teníamos que hacer. Es decir, empezamos al revés y luego tenemos que alinear los procesos a los controles en lugar de alinear los controles a los procesos. Hay un orden, hay una secuencia en la que deberíamos seguir para que las cosas en realidad funcionen y para que las cosas tengan una base sólida, un sustento funcional. La matriz RASI, por ejemplo, es decir, si no sé cuáles son mis riesgos, ¿cómo los empiezo a proteger, no? Sí, inclusive, y creo que le diste el punto, eh, a veces es complicado, ¿no? Identificar qué hacer primero, ¿no? Tenemos, de hecho, como parte de TBC que hemos hecho un esfuerzo inclusive y hemos identificado controles que no se pueden esperar a que exista el proceso, ¿no? Hay unos controles que identificamos como elementales, ¿no? Tema de un firewall, tema de un antivirus, tema probablemente del parcheo de los equipos de cómputo, que tienen que arrancar inclusive antes de que el proceso exista. Sin embargo, fue muy importante el punto que compartiste de que aunque ya esté implementado, el proceso no puede esperar, ¿no? Eventualmente el proceso se va a tener que diseñar para qué, para poder administrar eficientemente ese control. El tema de estos elementales que mencionaba, es una realidad que también el atacante no va a estar esperando a que la empresa tenga sus procesos completos y su análisis de riesgo para que implemente sus controles, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos controles que pudiese justificarse que sean implementados sin que exista el proceso. Pero lo que no es perdonable es que el control se quede sin proceso, ¿no? Porque el proceso apuntala a la parte administrativa. Vaya, digamos, aunque se escucha fea la redundancia, es el control de ese control. Entonces, Es, ¿de qué manera lo vas a controlar? A través de un proceso. es correcto. Y este tema de madurez es sumamente importante para mí, es decir, tenemos que entender de dónde pasamos y hacia dónde podemos movernos a partir de qué punto. Es decir, antes de hacer data loss prevention tengo que hacer clasificación de información. Si hago primero data loss prevention y luego clasificación de información, toda la primera etapa de mi data loss prevention va a tener una relación costo-beneficio casi nula y no va a empezar a dar valor hasta que no haya clasificado en la información. Si yo lo hago al revés, voy a obtener un mejor valor de la inversión que estoy haciendo. Algo parecido sucediera, por ejemplo, con gobierno de identidades o administración de identidades, si antes no trabajaste con el proceso de administración de accesos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Es muy importante también definir el camino que voy a seguir, ¿no? Y ello requiere madurez y ello también me va a ir evolucionando esa madurez, ¿no? El ir identificando mejoras en mis procesos, eventualmente me va a llevar a esa madurez de la que hablas, ¿no? Entonces, sí es importante y prácticamente yo te diría que tal vez esta parte de la madurez, si no es la más importante, es de las más importantes, ¿no? En cuanto al tema que estamos hablando. Sí, correcto. Mira, por ejemplo, digo, remitiendo, por ejemplo, a la matriz RASI, ¿no? Cuando tú generas tu matriz RASI y evalúas tus riesgos, te vas a dar cuenta que hay soluciones que no te van a dar ningún valor, no importa que las implementes bien, no importa que estén debidamente orquestadas, su valor va a ser cero. Por ejemplo, denegación de servicio, ¿no? Denegación de servicio para una entidad que no publica nada. Por ejemplo, tú tienes una mueblería, vendes en piso de ventas, pues que te traten de hacer un tema de denegación de servicio en Internet, se va a volver irrelevante para ti. Es muy poco el valor
que podrías sumarle a tu seguridad poniendo una solución de denegación de servicio en el perímetro, ¿no? En cambio, si tú eres una organización que vive de su imagen pública, no sé, por ejemplo, eres una empresa de cine y la gente entra a comprar boletos en línea, una denegación de servicio puede impedir que vendas tus boletos y puede paralizar tu negocio, ¿no? Entonces el riesgo tiene que ser mandatorio, en especial cuando vamos avanzando en ciberseguridad. Es decir, bien lo entiendo, hay controles estándares que son ineludibles, los vas a implementar sí o sí en cualquier circunstancia, un firewall, un antivirus, un proceso de autenticación, por ejemplo, de Active Directory, respaldos, todos esos son ineludibles, pero todo lo que es Advanced Security es un tema que se personaliza al riesgo del negocio, a los riesgos a los que está sujeto el negocio, ¿no? En un tema, digo, nada más para poner un ejemplo, hace poco me tocó que me presentaran el resultado de una auditoría de seguridad a una organización y de los 700 puntos que encontraron de mejora, 500 tenían que ver con temas que no eran un riesgo para el negocio. ¿Por qué? Porque cuando les hicieron el análisis de seguridad, no primero entendieron a quién se lo estaban haciendo. Entonces, les presentaron una enorme cantidad de áreas de oportunidad que no le daban nada de valor al negocio si se resolvían. Y creo que esto tiene que ver con algo que siempre hemos recomendado, ¿no? Las mejores prácticas son para adaptarse, es decir, la mejor práctica está recomendada para cualquier tipo de organización, no importando a qué se dedique ni tampoco el tamaño que tenga. Evidentemente, en esa buena práctica debe caber desde la organización más grande y compleja hasta la más pequeña y simple, por lo cual es necesario hacer esa adaptación de la que hablas, ¿no? Es importante el ir adaptando esas prácticas a lo que yo necesito dentro de mi organización, ¿no? Y de hecho, la práctica es muy clara en este tema en particular de la adaptación y la adopción, ¿no? Entonces, efectivamente, sí va a ser todo un reto el poder adaptar, ¿no? Las distintas buenas prácticas a lo que uno necesita. Sobre todo, tener la suficiente madurez para identificar lo que necesitas, ¿no? Correcto. Ahora, intentando hablar ya de un tema integral de cómo debería de calcular el costo total de propiedad de una solución y cuáles son los elementos que debería de considerar, obviamente, pues es, para empezar, el costo de adquisición, es decir, cuánto me cuesta la solución que quiero implementar. El costo de propiedad, cuánto me va a costar implementarla, cuánto me va a costar usarla, cuánto me va a costar operarla, cuánto me va a costar soportarla. El costo de uso, todos estos valores que estábamos viendo previamente, de cómo va a impactar al negocio, en realidad qué tanto la voy a poder adoptar, qué tanto la voy a poder adaptar, cómo va a relacionarse con todos los temas. Y aquí meto un cuarto tema que me parece también fundamental, el costo de la no calidad. No sé si ubican este concepto del costo de la no calidad, pero tiene que ver cuando no nos aseguramos que quien nos va a implementar el proyecto o quien nos va a dar el soporte o quien nos va a asistir en el diseño o quien lo va a administrar en el tiempo tenga la capacidad real para llevarlo con éxito a cabo. Ajá. Si tengo que sumar recursos y con mis recursos internos me alcanza. El costo de la no calidad va a ser un tema directo de merma en la funcionalidad de un proyecto. El que un tema no termine bien implementado, no termine bien instalado, no se termine ejecutando de forma adecuada, va a tener un impacto muy directo a la realidad del negocio. Y de ahí podríamos sumar N cantidad de temas. Ajá. Pero este es un tema que me parece que también tenemos que arrastrar, que me parece que también tenemos que jalar cuando estamos calculando, porque a veces cuando empezamos a comparar proveedores, comparamos cuál es el más barato de dos proveedores, pero dejamos de lado la calidad en la que voy a recibir el tema y eso puede sensiblemente dañar un proyecto, dañar el éxito del mismo. Aquí me gustaría remitirme a un ejemplo que me parece interesante. Bueno, no sé si quieras comentar algo de esto, Beto, de esto Pues último. mira, inclusive
pudiera aventurarme a decir la calidad de la oscuridad o de lo que no puedo ver, porque es un hecho y lo he podido ver en varios proyectos en los cuales he tenido la oportunidad de participar, de que mucho también de los costos que no se prevén es por cuestiones que no sabemos que están ahí, ¿no? Por diversas cuestiones. Tanto digamos, la ceguera de taller, el estar encasillado en mi zona, la zona en donde yo trabajo y lo que yo puedo ver. Y segundo, en temas que tienen que ver inclusive con visibilidad, ¿no? Que para nosotros creo que es uno de nuestros temas preferidos, ¿no? El tema de visibilidad y que, vaya, varias veces nos hemos dado cuenta de que muchas organizaciones viven en esta ceguera, es decir, no se dan cuenta en realidad de lo que sucede, ¿no? Es correcto. Mira, aquí quiero poner un ejemplo. Este es un ejemplo que me gusta mencionar por varios temas. Nosotros hemos catalogado distintas soluciones de seguridad por la facilidad o por la dificultad de hacer el cálculo del costo total de propiedad, por la facilidad o dificultad de conseguir una implementación exitosa, por la cantidad de interdependencias que va a tener la solución. Si yo quiero implementar un firewall, voy a tener pocas interdependencias con otras áreas y lo voy a poder realizar de forma relativamente simple. Pero si yo quiero implementar Data Loss Prevention, voy a tener una monstruosidad de interdependencias con otras áreas que lo van a volver un proyecto más complejo. Entonces, hay proyectos que son simples, hay proyectos que tienen interdependencias muy fuertes, hay proyectos que podemos generar unilateralmente. Y aquí quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer un proyecto de gestión de cuentas privilegiadas. Yo quiero tener un proyecto de gestión de cuentas privilegiadas para que los administradores no necesiten conocer las contraseñas de los sistemas que están administrando, conozcan su propia contraseña, hereden los privilegios sobre el sistema que están administrando, yo pueda saber qué es lo que están haciendo en esa administración, grabar inclusive las sesiones para poder auditarlas y controlar a estos usuarios privilegiados dentro de la organización para que no hagan un mal uso de esos privilegios que tienen dentro de la organización. Y aquí voy a poner un ejemplo con tres productos. Tenemos por un lado CyberArk, el líder del mercado en gestión de cuentas privilegiadas, sin lugar a duda la solución más completa, la solución número uno en cuanto a gestión de cuentas privilegiadas. Es una solución cara, es una solución con un costo de operación relativamente alto y tiene todas las capacidades que pudieras desear en cuanto a gestión de cuentas privilegiadas. Desde bóveda de contraseñas seguras, desde redundancia de la bóveda de contraseñas, desde asignación de privilegios específicos, grabados de sesiones, todas las capacidades que se pueden desplegar en cuanto a gestión de cuentas privilegiadas. Una solución intermedia como una Wingu, que es un proxy HTML5 con el cual se puede hacer una implementación creativa de cuentas privilegiadas, que va a tener un costo más bajo, va a ser simple de operar, pero va a estar un poco más limitado en capacidades. Y una solución incluso open source, una solución gratuita, Apache Guacamole, que básicamente también es un proxy HTML5 con el cual se puede hacer una implementación creativa de cuentas privilegiadas, que no va a tener costo en la adquisición, va a tener un costo en la implementación, es decir, sí tiene un costo por los recursos que le hay que asignar, pero no hay un pago de licencia. Su operación es un poco más compleja, como la mayor parte de las soluciones open source, y sus capacidades son mucho más limitadas. Ahora, ¿cuál sería la relación de costo-beneficio para cada una de estas opciones? Es un tema que no se puede resolver de forma globalizada, es un tema que solo se puede resolver de forma individualizada. Si tú lo que quieres es grabar las sesiones de los administradores y no tenerle que compartir las contraseñas a ninguno de ellos, las tres soluciones hacen lo mismo. Entonces, la relación costo-beneficio de CyberArk sería muy mala y la relación costo-beneficio de Guacamole sería muy buena. Ajá. Ahora, tú quieres usar muchas capacidades para entrar en un escenario de compliance y en un escenario muy fino de seguridad, muy granular, con N capacidades, y en realidad tienes capacidad para adoptarlo. La relación costo-beneficio de CyberArk mejora
monumentalmente y la relación costo-beneficio de un Apache Guacamole decae drásticamente por la falta de ciertas capacidades, por la falta de ciertas opciones. Y el tema es que eso se trata de un tema de personalización. Si ustedes van a adquirir CyberArk, pero lo van a usar a un 10% de su capacidad, a lo mejor deberían de bajar un nivel en la categoría y a lo mejor tomar una Wingu que lo usen en un 60% de su capacidad y la relación costo-beneficio sea mucho más favorable. Si ustedes han conseguido el nivel de madurez dentro de la organización para poder hacer un correcto ejercicio de la gestión de cuentas privilegiadas, tienen procesos, tienen políticas y los llevan a cabo, entonces CyberArk les va a dar resultados monumentales, les va a dar una capacidad gigantesca en ese sentido, ¿no? No sé si quieras comentar algo aquí, Beto. Sí, de hecho, David, aquí está el buen ejemplo, ¿no? Acerca de la visibilidad de la que hablaba, ¿no? Muy importante va a ser el conocimiento que tengas acerca de las soluciones que existan, que te puedan ofrecer la solución o el control que estás deseando, ¿no? Entonces, ahí dependerá mucho de los proveedores, de la información que tengas a la mano, ¿no? Y que ahí nosotros nos pudiéramos convertir inclusive en esa fuente de información, ¿no? Hemos trabajado mucho en el tema de, de artículos, del tema de blog, en donde ponemos a disposición mucha información que pudiera ayudar a aumentar la visibilidad, ¿no? En este aspecto en particular que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Correcto. Mira, regresándome un poco al tema de la madurez, hay un tema muy particular dentro de todo el proceso de madurez eh, que tiene que ver también con entender lo que es una tendencia para la que estoy o no estoy calificado, ¿no? Ahorita se está oyendo hablar mucho de Zero Trust. Ajá. Zero Trust está de moda, lo que es Zero Trust y lo que es ACE, Secure Access, Secure Edge, son dos términos que están muy de moda. Y son dos términos que están muy de moda, pero que dependen de un nivel de madurez extraordinario, ¿no? Zero Trust implica tener mapeados los procesos de negocio. Zero Trust implica tener mapeados los flujos del negocio. Zero Trust implica tener mapeados los canales de comunicación. Zero Trust implica que haya muchos procesos y mucha información que no la genera el área de tecnología, mucho menos el área de seguridad, que la usa para la implementación de una solución de Zero Trust. Es decir, yo antes de empezar a escoger la tecnología de Zero Trust que voy a querer utilizar, tengo que voltear a ver si la información de la que se va a alimentar esta tecnología existe dentro de la organización, ¿no? En México, dentro de nuestra identidad cultural, el personal de las empresas normalmente es multidisciplinario, o sea, normalmente va cubriendo N cantidad de roles. Y Zero Trust depende de que eso no pase. Zero Trust depende de que cada eh, posición dentro de la organización, que la puede cubrir una u otra persona, pero cada posición dentro de la organización tenga un mapa muy definido de sus alcances, para que yo pueda diseñar un ambiente Zero Trust que permita que la persona que está en esa posición solo pueda hacer las cosas que para su rol están permitidas y todas las demás por defecto estén negadas. Y eso dentro de nuestra identidad cultural normalmente se antoja muy difícil o muy complejo. Y es parte de ese costo que tenemos que pagar para que un proyecto sea exitoso. Entonces, por ende, es parte del costo total de propiedad de un proyecto. Inclusive también el tomar en consideración de que Zero Trust pudiera aplicarse no en el 100% de la organización, es decir, también poder analizar o determinar en qué áreas sí necesito aplicar Zero Trust y en qué áreas no, ¿no? En qué áreas con defensa en profundidad pudiera yo tener un mejor mix, ¿no? Una mejor integración que obviamente me dé el beneficio de poder aprovechar las ventajas que voy a tener con Zero Trust, pero también
evidentemente, como lo dijiste, poder incorporar algún otro modelo, ¿no? de seguridad que me permita trabajar en otras zonas donde no lo necesito, ¿no? Entonces, creo que el tema del diseño, de la arquitectura va a ser también importante para este tema de TCO, ¿no? Porque obviamente va a variar el costo total de propiedad de implementar Zero Trust a un nivel de toda la organización, así identifico en qué zona lo voy a necesitar, ¿no? Correcto. A mí me gustaría cerrar con esta idea para poder pasar a un tema de preguntas para la gente que nos acompaña. Y me gustaría cerrar con esta idea. Hay dos TCOs. Hay dos formas de hablar del TCO. Ajá. El costo total de propiedad, cuando lo analizamos solamente desde el punto de vista financiero, nos va a permitir saber cuánto nos va a costar tener una tecnología, tener un servicio, tener una solución a nuestra disposición. Si no ampliamos el TCO al ámbito no financiero, lo que no vamos a poder calcular es el TCO de un proyecto exitoso, de un proyecto que en realidad dé resultados y dé beneficios. Necesito forzosamente involucrar los componentes no financieros para poder estar seguro de que estoy dispuesto a pagar los costos operativos para que el proyecto tenga función, para que el proyecto funcione, para que el proyecto sea exitoso. Yo ponía un ejemplo hace un rato que estaba platicando con unos compañeros y les decía, yo hago mi cálculo de TCO de por qué me conviene comprar un carro versus seguir moviéndome en Uber todo el tiempo. Y entonces ya llego a la conclusión de que es mejor, tiene un mejor ROI comprarme un carro. Y entonces me compro mi carro, ya tengo todo mi costo de propiedad calculado. Pero a la hora que me voy a empezar a mover, resulta que por los atributos de mi trabajo no puedo manejar, porque generalmente tengo que ir tecleando. Y entonces dejo mi carro guardado y me vuelvo a subir al Uber para que vaya manejando un chofer y yo poder ir trabajando. Y entonces ya fracasó, porque si bien financieramente mi proyecto estaba bien fundamentado, operativamente no lo fundamenté. Y entonces la relación costo-beneficio se fue, perdonen la expresión, se fue al carajo. Y el proyecto no va a tener éxito. Y eso aplica para cualquier tema y en ciberseguridad esto es particularmente delicado. Entonces, básicamente con este comentario me gustaría cerrar. No sé si tengas un comentario de cierre, Beto, para pasar a las preguntas. Pues tal vez, digamos, para mí lo más importante es nuevamente, y creo que en temas de procesos siempre lo he mencionado, el tema del empoderamiento. Siempre el tener un área de seguridad empoderada va a facilitar, inclusive en la justificación de los proyectos de seguridad, ¿no? Entonces, creo que hay una gran oportunidad en las organizaciones en identificar si hace falta este empoderamiento para que las áreas de seguridad funcionen de mejor manera. Es correcto, el empoderamiento es sumamente relevante. Y bueno, pues básicamente el tiempo que resta es para que puedan preguntarnos, puedan hacernos cualquier comentario y a partir de ahí podamos enriquecer esto. De todas maneras, pueden contactarnos en el momento que ustedes gusten, pueden preguntarnos, estamos a su disposición para poder atender dudas ya de forma particular o más precisas que alguno de ustedes pudiera tener. No sé, Hugo, si tenemos por ahí alguna pregunta de alguno de las gentes, personas que atienden. Yo no Aún identifico no. ninguna, No, por David. favor, utilicen la zona de chat para sus preguntas. Sí, correcto, ahorita no se identifica aquí ninguna pregunta. Bueno, pues démosle un par de minutos por si alguien tiene algo que preguntar. Y básicamente, pues estamos justamente para eso, ¿no? Para compartir nuestra experiencia. Al final del día, parte de hacer esto tiene que ver con que nos hemos topado a lo largo del tiempo, eh, cada uno dentro de su propio ámbito de ejercicio,
nos hemos encontrado con distintos casos, ¿no? Nos hemos encontrado con casos donde se compra equipo que ni siquiera llega a encenderse a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿no? O no llega a configurarse ni al 10% de su capacidad. Me ha tocado, bueno, desafortunadamente ver muchas cosas así, principalmente mucho en proyectos de gobierno, es algo que tiende mucho a suceder y que es desafortunado para el ejercicio financiero del deber ser de las organizaciones, el buscar el beneficio para la organización y para todos los que la conforman. Aquí ya hay una pregunta. Dice, mi pregunta es, ¿cómo muestras ese TCO financiero contra el no financiero a la dirección o consejo directivo? Esa es una buena pregunta. El TCO financiero pues, es relativamente simple. El TCO no financiero es mucho más complejo de presentar. Y en realidad la forma en la que la tenemos que hacer es pensando en el negocio, ¿cuál es la expectativa del negocio? Primero tenemos que entender el negocio. Si no entendemos el negocio y si no basamos nuestros proyectos en el negocio, difícilmente vamos a lograr empatar los temas. ¿A qué voy? Si yo entiendo el negocio, yo le puedo explicar al negocio por qué es preferible que uno de mis operadores que está vendiendo boletos pase de poder vender 100 boletos en una hora a poder solo vender 60 por la incorporación de un control, a mantener su operatividad de 100 boletos por hora sin la implementación del control. Primero tengo que entender el negocio para poder decirle el riesgo de no causar ese impacto, el riesgo de no incorporar ese control. Es sumamente importante esto para el tema. Al final del día, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Facturación electrónica. Ajá. Nosotros, y bueno, yo personalmente, en mi ámbito individual, soy consumidor de uno de los servicios de facturación electrónica más caros. Ajá. Contraté a uno de los proveedores más caros para poder emitir mis facturas y mis recibos que tengo yo que emitir fiscalmente hablando. Y yo me fui con uno de los proveedores más caros y muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué agarraste a este proveedor que es tan caro y no agarraste a otro? Mi proveedor, no sé, me cobra aproximadamente 5 pesos por timbre que emito. Entonces, emitir una factura más sus controles, más todo, me cuesta como 20 pesos. Cuando hay proveedores que te lo cobran en centavos. Ajá. ¿Y por qué yo agarré al más caro? Porque cuando yo hice mi análisis personal del riesgo que tenía, cuando yo hice la revisión personal del tema, yo preferí incrementar la calidad del servicio y reducir mi riesgo y reducir mi necesidad de supervisión y mi necesidad de validación de ese servicio. Nos encontramos nosotros, hay un ejemplo que usamos en otra plática que damos. Hay una empresa que está en Tampico que vende servicios de facturación electrónica. Descubrimos que su portal se podía hackear en cuestión de 2 segundos. Podías tú entrar con privilegios de administrador y hackear el portal de esta compañía en 2 segundos. Y tiene 2 años que su portal es hackeable y no lo han resuelto. Y les hemos avisado a ellos y les hemos avisado a sus clientes y no han entendido el tema y no lo han resuelto. El impacto para las organizaciones que están contratando a este proveedor de una defraudación fiscal es gigantesco. Sería extremadamente simple que yo me metiera a este portal, emitiera facturas con los timbres de los clientes de esta empresa y vendiera facturación apócrifa debidamente timbrada por el SAT y les heredara un problema fiscal gigantesco. ¿Ah? Yo me puse a evaluar el riesgo, yo me puse a evaluar cuánto tiempo le pensaba yo de forma personal dedicar a los temas contables y a los temas administrativos. Lo comparé con lo que es mi negocio, con lo que es mi actividad y a lo que yo me dedico, y entonces agarré y escogí la opción que a mí se me alineaba operativamente mejor, aunque fue la más cara. Porque no solo pensé en cuánto me iba a costar en números,
sino cuánto me iba a costar en esfuerzo, cuánto me iba a costar en estarle poniendo atención. Entonces, para eso yo me entiendo a mí mismo. Entonces, es importante que pensemos como el negocio. Es decir, si queremos hacer denegación de servicio, pensemos si al negocio le va a servir la denegación de servicio y cuál es el valor que le va a dar al negocio la denegación de servicio. Y entonces lo vamos a poder explicar a la organización desde el negocio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el propósito de nuestro trabajo en seguridad es para el negocio. Lo importante no es la seguridad, lo importante es el negocio. La seguridad viene a asistir al negocio. Entonces, bueno, esa sería la respuesta que te daría. Si quieres, aparte podríamos platicar del caso particular, te dejamos nuestros datos de contacto para poder a lo mejor hacerlo con un ejemplo que te ayude a verlo más claramente. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se hace de manera práctica para presentar ante un CFO, por ejemplo, el TCO no financiero? ¿Cómo cuantificar los diferentes elementos que compartimos? Hay que cuantificar nuestro costo de operación, es decir, cuánto nos cuesta ser más o ser menos eficiente. Ajá. Eso va contra valores de nómina, eso va contra valores de productividad, eso va contra N temas. Hay que tratar de cuantificar imponderables y ya hay muchas maneras de hacerlo. Hay que generar un tema de cuantificación de riesgo. Miren, hablemos de Data Loss Prevention. Los temas de Data Loss Prevention se vuelven muy difíciles de cuantificar, pero si tomamos ejemplos de terceros, si hacemos una regla de 3 para tratar de generar una ponderación estadística, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una organización no cuidar adecuadamente la información? ¿Cuánto cuesta no hacer data loss prevention? Si yo no cuido la información que debo de cuidar, ¿cuánto me puede costar? Y si hablamos de ley de protección de datos personales e investigamos un poco, nos metemos un poco a leer las noticias, nos vamos a encontrar que por ley de protección de datos personales a una compañía X que administra una serie de gimnasios en la Ciudad de México y en el país, por una sola sucursal que infringió la ley de protección de datos personales en propiedades de terceros, le asignaron una multa de 4 millones de pesos. A una cadena de retail de las más grandes del país que tiene boutiques en muchos lugares, en muchas plazas comerciales, la multa por ley de protección de datos personales fue de 90 millones de pesos. A una cadena de farmacias en México, todo en México, porque aparte tenemos que ponderar el riesgo personal, el riesgo de lo que nos cuestan las cosas aquí, no tenemos que hablar de temas internacionales, tenemos que hablar de nuestra realidad. A una cadena de farmacias, por ley de datos personales, el costo, el costo que tuvo en impacto en tema de ley de protección de datos personales fue de más de 300 millones de pesos. Y a una consultora internacional, a la oficina de México de esta consultora internacional, de estas consultoras que nos hacen las auditorías de seguridad y nos hacen las auditorías contables y nos hacen las auditorías financieras y nos hacen las auditorías de negocio, a una de estas consultoras, una de las consultoras más importantes, a la oficina de México, un tema de ley de protección de datos personales le costó una multa de $1,500,000. Más causas penales, más un conflicto que heredó a más de 41 de sus clientes. Y todas son noticias públicas, todas son noticias que se encuentran fácilmente en medios de información, que nos permiten conectar los ángulos, tratar de ponerle datos a esos imponderables. Hay que ser creativos, hay que entender cuáles son los valores de nuestra organización. Para cada organización es distinta la forma en la que presentamos. A un CFO hay que tratar de hablarle de pesos y centavos. A un CEO hay que tratar de hablarle de su negocio, de la vida y futuro de su negocio.
Y inclusive, David, y lo voy a conectar un poquito con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál sería alguna sugerencia para la gestión del cambio para áreas operativas o tácticas del beneficio de implementar un control? Te iba a decir que dos cuestiones. Una, a veces no nos va a quedar de otra más que dejar que el negocio experimente la pérdida, ¿no? De esa manera va a entender que efectivamente es muy probable que le salga mucho más barato el control que la pérdida asociada al control, ¿no? Y la segunda es dejarles en claro y más bien evolucionar del tema de pensar que un control es un gasto y verlo como una inversión. Creo que ese paso va a ser fundamental y que, repito, es muy probable que ese paso solamente se pueda dar cuando el negocio experimente una pérdida, ¿no? De la cual nosotros hayamos sugerido un control, ¿no? Entonces, creo que a veces así entendemos y así entienden las organizaciones en algún momento. Desafortunadamente ese es el principal método de aprendizaje. Pero mira, hoy podemos adelantarnos un poco. Hace algunos años, cada vez que alguien venía y hablaba de ciberseguridad, todos los ejemplos eran foráneos. Atacaron a una cadena de retail en Estados Unidos, atacaron a Sony, atacaron a tal financiera, atacaron a tal, y todo era lejano, todo era remoto. En México no había reglas de divulgación, la información sobre los ataques casi no se compartía, no aparecía en medios públicos, y entonces eso volvía muy lejana la seguridad. Hoy en día es muy fácil saber cuáles han sido los eventos de ransomware del año. En enero GNP, en febrero una cementera de las más grandes del país, en marzo Grupo Vitro, en mayo la Lotería Nacional, todo local, todo cercano. Ajá. Y los ejemplos anteriores, previos, también fueron locales o fueron cercanos. Nos vamos a preocupar de nuestra seguridad en dos momentos, o cuando nos pegue directamente o cuando le pegue a nuestro vecino. Y hoy en día es muy fácil enterarnos de que le pegó a nuestro vecino. Ajá. Cuando asaltan a nuestro vecino nos preocupamos por la seguridad de nuestra casa, no solo cuando nos asaltan a nosotros. Entonces, también jalemos la información, pongamos esa información a disposición de la compañía, porque eso nos va a ayudar también a acelerar la adopción cultural del tema. Compartamos información con la organización, platiquemos a la organización lo que está pasando afuera y a los riesgos a los que está expuesta para tratar de sembrar en la medida de lo posible conciencia. Un dato que les voy a comentar al respecto de esta consultora que tuvo la multa de $1,5 millones en México, mencionaba también que hubo 8 causas penales. Hay una serie de actualizaciones en la ley que dice que la responsabilidad de la protección de datos, de los datos de una organización, es responsabilidad de la organización y del personal asignado a ellos. Ajá. Es decir, coméntenlo con las organizaciones, es decir, si roban información de la organización y eso genera una multa y genera una sanción, la sanción y la multa no solo van a ser para la organización, ya también van a llegar al individuo. Ya se está abriendo el tema de la corresponsabilidad, porque muchas veces la gente no acepta los controles porque no los afectan. Oye, si me pones este control, vas a alentarme el proceso a mí. Y a mí no me tiene beneficio. Si a la compañía le pasa algo, a mí no me importa, ¿no? A mí personalmente no me da ningún beneficio y me alentas el proceso. Me lo haces más complicado. Pero con el cambio de paradigma, oye, no, ya eres corresponsable. Si hay un problema, sí es un problema para la organización, pero también es un problema para ti. Y cuando se convierte en un problema nuestro, cuando nos dicen, o cuidamos esto, o si pasa algo, tú tienes que compartir el pago de los platos rotos, en ese momento también absorbemos conciencia. Lo que pasa es que siempre hemos sido muy ajenos a esa conciencia. Hay que generar esos ambientes de corresponsabilidad para permear la necesidad de la seguridad a las distintas capas, porque normalmente la mayor parte de los empleados dicen, este proceso a mí me entorpece, no me beneficia. Bueno, correcto, pero este proceso también te protege. Y regresamos a algo que comentaba, ¿no? El tema de que la responsabilidad incomoda. Y muchas veces evadimos el responsabilizar al otro por ese hecho, ¿no? De evitar la incomodidad.
David, una última pregunta, y ya creo por dónde va a ir tu respuesta. Dice, ¿es válido implementar un control, por ejemplo, de multifactor de autenticación, aunque no sea el 100% de universo? Sí, es válido. O sea, es válido priorizar. Ese es Correcto, fundamental. La priorización es fundamental. Oye, es si le correcto, puedo meter doble factor de autenticación a mi área financiera, aunque no se lo meta a otras áreas, ya tengo un gran beneficio. claro. Si ya puedo llevar el doble factor de autenticación a las últimas áreas, bueno, ya tendré otro beneficio. Pero también el beneficio se mide. Es decir, yo podría en una organización, en una misma organización, y hablando del ejemplo que mencionaba de gestión de cuentas privilegiadas, yo podría tener CyberArk para gestionar cuentas privilegiadas que tienen cierto nivel de riesgo y una solución más simple, más económica para gestionar otras cuentas privilegiadas con otro nivel de riesgo. Nada me obliga a todo pagarlo al mismo precio. Es como que en una compañía dijeran, todo el mundo le vamos a comprar exactamente el mismo nivel de auto, exactamente la misma categoría. No, habrá quienes necesitan un auto para un propósito y habrá quienes necesitan un auto para otro propósito y son dos autos diferentes en la misma organización. Las soluciones de seguridad aplican igual. Yo puedo tener dos soluciones de gestión de cuentas privilegiadas. Puedo tener dos versiones diferentes de doble factor de autenticación. Puedo tener usuarios con token físicos, con la solución de autenticación más elitista, y puedo tener usuarios con soft tokens dentro de su celular con una solución hasta gratuita. Es decir, no hay una regla que diga que tiene que ser de una manera. Exactamente es lo que estamos diciendo. Tiene que calcularse cuál es la mejor manera para la organización, cuál es la que el costo total de propiedad exitosa tiene la mejor relación de costo-beneficio. Ajá. Y de hecho, para complementar, hablaba acerca del tema de la visibilidad, ¿no? Del poder identificar, como ahorita lo dijiste, y que sabía que por ahí va a ser por ahí va a ir la respuesta, el tema de identificar nuestros procesos críticos de negocio. Automáticamente, al identificar los procesos críticos de negocio, yo voy a poder identificar mis aplicaciones críticas, y es muy probable que ahí valga la pena incluir una solución de doble factor de autenticación o de multifactor de autenticación, y que para los demás no sea necesaria. Pero mucho dependerá de esa visibilidad, del poder identificar cuál es la estructura, cuáles son los procesos, cuáles son el poder identificar cuáles son las aplicaciones que soportan los diversos procesos de negocio. Entonces, nuevamente, coincido en el tema de la priorización, y creo que prácticamente esa sería la respuesta, ¿no? Nos están pidiendo, David, nuestros datos de contacto para ver si los pudieras poner en tu presentación. No sé si los tengas ahí. No los tengo en este momento, pero en un momento los pongo, si me permiten un segundo. Y mientras nada más déjame hacer un comentario que me parece muy relevante al calce, y en especial porque contesto un poquito las preguntas previas también que hicieron, y me parece importante no dejar de atenderlas. ¿Ustedes quieren presentar para otras áreas, para un tema de pares, un proyecto de seguridad? Ustedes tienen que decir al área, por ejemplo, financiera o al área operativa, oye, quiero hacer data loss prevention para mitigar este riesgo dentro de la organización. Esto es lo que nos va a costar, va a haber un impacto operativo y necesito que tú me ayudes a hacer el cálculo del costo y necesito que tú me ayudes a participar en el proyecto y en la implementación necesito que tú labores. Cuando un área operativa agarra y nos diga, no, a mí no me quites tiempo, la seguridad es tu problema, en ese momento tenemos que decir, no, nosotros no gastamos, nosotros atendemos necesidades de terceros. Las áreas de seguridad no se atienden a sí mismas, atienden a terceros. Y en ese momento es, aquí está el riesgo, esta es la manera de mitigarlo, este es el apoyo requerido. Si no me quieren apoyar, la pelota la cambio de tu cancha. Es decir, yo anuncio el riesgo y lo cambio de cancha. Es decir, yo digo, si no participa esta área, el riesgo queda abierto. Y muevo la responsabilidad, lo que decía Beto, le extiendo la responsabilidad al que no la quiere absorber. Y entonces cualquier pérdida se la estoy aventando a otro, le estoy diciendo así, si pasa el incidente,
ya no está en mi cancha, ya no está en mi territorio, está en este territorio porque no me dejaron avanzar en esto. Y entonces la otra área tiene que asumir si quiere aceptar el riesgo o si quiere aceptar participar. Eso es lo que tenemos. Ahora, eso es madurez. Depende de que la dirección de la organización tenga la madurez para entender que esa interrelación entre las áreas se tiene que acabar dando. Sí, y que llegamos nuevamente al tema de empoderar, ¿no? Si las áreas están empoderadas, esa interacción se va a forzar. Entonces, aquí el tema central y del que yo creo y considero que es uno de los elementos más importantes es conseguir ese empoderamiento y razonar el empoderamiento, es decir, no empoderar a las áreas por costumbre o no, existe una justificación del por qué es necesario ese empoderamiento y de hecho acabas de platicar un ejemplo que embona muy bien, ¿no? En por qué las áreas necesitan estar empoderadas. Y bueno, David, creo que con esto concluimos, ya no tenemos más preguntas. Yo creo que por último ponemos los datos ahorita de contacto. No sé si quieras cerrar con alguna conclusión. No, básicamente el tema, bueno, lo único que me gustaría cerrar es que este es un tema individual. Se evalúa distinto para cada una de las organizaciones y es el tema que nos ocupaba presentar, hablar de esa personalización del escenario, de que cada riesgo es completamente individual. Ajá. Entonces, invitarlos a que analicen su propio tema, a que busquen su propio tema de control, a que busquen cómo para ustedes debe de funcionar este deber ser. Eso es lo más relevante. Ya tengo la información para compartírselas, la pongo en pantalla. Adelante, sí. La pongo en pantalla en un segundo. Bueno, y si quieres, por último, no me queda más que agradecer la asistencia del auditorio y pedirles que estén atentos de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para enterarse del próximo webinar. Vamos a tratar de traer temas interesantes, temas que pudieran ayudarnos a resolver distintas clases de retos y problemas que podamos encontrarnos dentro de nuestras organizaciones. David, muchas gracias por tu participación, por compartirnos pues este tema tan delicado y tan importante. Y pues bueno, nos veremos en el próximo webinar. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.